¿Qué están viendo en sus clases de cardiología esta semana? Insuficiencia cardíaca. Muy bien. ¿Terminaron infarto de miocardio? ¿Terminaron infarto? ¿Vieron la electrocardiografía del infarto? ¿Sí vieron? ¿Electro del infarto? ¿Puede alguien pasar acá adelante y dibujarme un electro normal, 12 derivaciones? ¿Puede alguien aquí dibujarme 12 derivaciones de un electro normal? De 1 de 6 son 6, pero son 12. Sí, es que 2 no creo poder. ¿Puede alguien intentarlo? ¿Quieres intentarlo? A ver, veamos. Empieza aquí, ¿no? De 1, de 2, de 3. Y aquí haces de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Ahí haces eso es. A medida que se van acercando, se van haciendo Muy bien. más negativos, se van acercando al eje, va haciendo más positivo. Muy bien. Veo que recuerdo que era la que más se podía apreciar, la que mejor se podía apreciar en las ondas más formadas. Más. La más normal que se podría dibujar, o sea, más fino hasta aquí, porque no iba a ser un complejo QRS muy amplio ni angosto. Con ese QRS, continúe, trata de hacer los otros. Con ese QRS en D2, ¿qué eje eléctrico tiene ese corazón? Lo borró. Bien, ¿qué eje eléctrico podría tener ese corazón? Seríamos muy positivos. Para ver esto más de uno y a ver según
según la suma de según la diferencia de las dos, o si es positivo en uno y es negativo en otro, y según eso la dispersión se hace a la izquierda o a la derecha. AB era negativo a todo lo demás. Bien. No sabría cómo dibujar en papel. BR es negativo. ¿Por qué BR es negativo? Porque el vector de va hacia la izquierda, el otro que hace el otro lado. En vez de hacia abajo, tiene que ser hacia arriba y ahí no subía, no sabría si está bien la verdad. Ujú. De uno normalmente, ¿cómo será? ¿Más positivo o más negativo? ¿Por qué? ¿Por qué cosa a la izquierda? El eje va hacia la izquierda. Por lo tanto, debe ser más positiva en D1. Bien. Ser más positivo. ¿Qué pasaría si tengo un D1 isoeléctrico? ¿Dónde estaría el eje? En D1. Muy bien. Vertical, es decir, estaría hacia dónde? Es decir, estaría en más 90. ¿Sí? Pero ojo, podría estar en menos 90 también. Por lo tanto, ¿cuál me va a decir cuál es la 2, cuál de las dos es la verdadera? En ese caso, ABF. Si ABF es positivo, significa que es más 90. Muy bien, La dibujo positivo. muy bien. ¿Cómo podría reconocer yo, así como con D1 reconozco un corazón eléctricamente vertical, cómo podría reconocer un corazón eléctricamente horizontal? Nosotros sacamos el eje con ABR es positivo. No, ABF y D1. ABF positivo, pero viendo así, ¿cuál es el eje? Muy bien, o sea, si tengo horizontal, querría decir que es perpendicular a ABF, ¿verdad? Por lo tanto, ABF debe ser isoeléctrico. ¿Sí? El asunto es que siendo horizontal podría ser o 0 grados o 180 grados. ¿Quién me va a decir cuál de los dos es? D1. Si es positivo o no. Y así lo puedo identificar. ¿Hasta ahí podemos llegar? Sí, ahí siento que sí. ¿Puedes intentar ABF? Así es. Tendría que ser positivo también. Tiene que ser. Por lo menos usted ya sabe que está yendo hacia la izquierda, que está yendo un poco más hacia abajo, porque en D2 es más positiva. Izquierda hacia abajo. Por lo tanto, ABF también va a ser un poco más positivo.
Muy bien, intentemos de 3. Estás muy bien allí. También tiene que ser positivo. Bien, también tiene que ser positivo. Pero fíjese usted que me ha hecho ondas Qs en D2 y en ABF. Por lo tanto, tiene que ver Q en D3 y tal vez una Q más profunda en D3. Aunque tengas una R positiva también. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que yo acabo de decir? Él ha dibujado ondas Q en D2 y en ABF. Por lo tanto, D3 tiene que tener onda Q y un poco más profunda. ¿Se entiende eso o no? No, la pregunta es... ¿Ah? El isoeléctrico, cuando tiene el complejo isoeléctrico, busco el perpendicular para ver dónde está el eje. Subirlo, no sabría la profundidad del ángulo que tendría que ser. No sabe la profundidad. Bueno, pruébelo, inténtalo. Bien, dejémoslo allí. Sí, está bien. Voy a intentar el ABL. Podría ser sin tanta profundidad. Podría hacerlo sin tanta profundidad y más. En ABL. ABL debe ser positivo o negativo en ese electrocardiograma. ABL. ABL, si estamos yendo hacia abajo y estoy mirándolo desde acá, tiene que también ser negativa, ¿verdad? Bien, ¿por qué le he hecho esa onda R en ABL? Le he hecho una onda R en ABL, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Y por qué razón está bien? Porque las fuerzas iniciales están yendo hacia arriba. ¿Y cómo sé que están yendo hacia arriba las fuerzas iniciales? Porque él ha hecho en las derivaciones inferiores onda Q. ¿Cuáles son las derivaciones inferiores? D2, D3 y ABF. Si allí hay onda Q, siendo derivaciones inferiores, si hay onda Q, significa que las fuerzas iniciales van para arriba. Si ha hecho onda Q en derivaciones inferiores, significa que él va a tener onda R en ABL o en ABR o en ambas, dependiendo si va más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Pero va a tener onda R, porque se opone a las Q. Igual que cuando yo dibujo una onda R inicial en V1, necesariamente significa que tengo que tener esa R es una Q en V6. Muy bien, estuvo muy bien, tome asiento. Me felicito, sí les están enseñando bien.
¿Han visto la teoría vectorial de esto? ¿Lo han visto como teoría vectorial? Veamos, vamos a olvidarnos de la depolarización de la aurícula izquierda y vamos a ver solo QRS, es decir, la fase 0 del electrocardiograma. ¿Qué es lo primero en depolarizarse? ¿Qué parte? Septum. ¿Qué parte del septum? No, ¿qué parte del septum? Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Tercio medio. Tercio medio. ¿Y cómo depolariza? De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Depolariza de izquierda a derecha. Ese es el vector número 1. El vector número 2 es punta de corazón. Vector número 3, pared libre de corazón. Vector número 4, porción basal de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que solamente, estoy obviamente allí en el plano frontal, no en el plano horizontal. El plano horizontal es B1 a B6, no estamos hablando de eso ahora, estamos hablando de las otras 6 derivaciones. Así es como depolariza el corazón. ¿Pero quiere decir que solamente tiene 4 vectores? No, tiene miriadas de vectores. Que empezó, cuando se empezaba a estudiar electrografía, a sumarizarlos en estos vectores, pero son miriadas de vectores. De modo que yo puedo reducir la teoría vectorial a la teoría de las asas. Y en vez de tener esto, tener esta asa. Y ahora, en lugar de tener todos esos vectores, lo que yo voy a representar es solamente el asa, que es lo que tengo que empezar a familiarizarme. Puedo borrar toda la parte que está negra y dejar solo el rojo, y tengo esa asa. Y esa es la forma del asa en el plano frontal. Y puedo señalar la forma en que está inscribiendo. Está inscribiendo esto a favor o contra las manecillas del reloj. Contra las manecillas del reloj, y así lo voy a señalar. Esto querría decir que ahora puedo definir que la fuerza inicial fue esta y que por lo tanto está yendo de izquierda a derecha y está yendo hacia abajo. ¿Cómo registrar estos cambios de voltaje, estas diferencias de voltaje? Esto fue la gran incógnita, en primer lugar, para el doctor Einthoven. ¿Qué hizo Einthoven? Él quería ver los cambios de voltaje que podían existir de un miembro a otro, que podía ir del brazo derecho al brazo izquierdo, del brazo derecho a la pierna izquierda, del brazo izquierdo a la pierna izquierda, y creó un triángulo que se llama el triángulo de Einthoven. Y cada uno de los lados de este triángulo son las derivaciones 1, 2 y 3, de 1, de 2 y de 3. Y lo simplificó mucho. Él cada derivación la dividía en 2 mitades, una mitad positiva y otra mitad negativa. Y trataba de el vector que estudiaba, sacarlo como un paralelogramo y proyectarlo hacia esa derivación. Si ese vector lo proyectaba hacia D1, había probablemente un pedacito que caía en la mitad derecha, que era la negativa, y otra mitad en la izquierda, que era la positiva. Y esa era QR en D1. Igualmente lo sacaba para D2, y en D2 la mitad superior era la negativa, la mitad inferior era la positiva.
Por lo tanto, ese vector proyectado hacia esta derivación le va a dar un segmento positivo y uno negativo. Igualmente D3, la mitad superior era negativa, la mitad inferior positiva. Pero esto no fue suficiente. Entonces vino otro doctor, el doctor Wilson, y trató de determinar ya la diferencia del potencial, no de un miembro a otro, sino con un cero imaginario en la mitad. Si el triángulo de Einthoven habla de derivaciones bipolares entre dos miembros, dos polos, diferencia de voltaje entre dos polos bipolares, de 1, de 2, de 3, el doctor Wilson habla de las unipolares, es decir, de la diferencia entre uno de los miembros con un cero imaginario en el centro, unipolares, y crea tres derivaciones más. ABR de right, del izquierdo, L de left y la F de foot. Ya teníamos 6 derivaciones, complicados. Entonces sale la teoría hexagonal, en que estos 3 formas de abordar esta diferencia de potencial de acción, el triángulo de Einthoven, con sus mitades, positiva, negativa, negativa, positiva, negativa, positiva, se añadía las unipolares de Wilson, ABR, ABL, ABF. Igualmente, estas tendría que tener cuál es la mitad positiva y cuál es la mitad negativa. La mitad positiva aquí era lo contrario. La mitad positiva es aquella que está cerca del miembro. Es decir, ABR, lo positivo es lo que está cerca del brazo derecho. Lo negativo es lo que está lejos. ABL igualmente, lo positivo es lo que está cerca del brazo izquierdo, lo negativo es lo que está lejos. En cambio, ABF era lo positivo hacia abajo. Pero se crea la teoría hexagonal y entonces estas 6 derivaciones se las funde en un centro. Entonces, D1 pasa al centro, D2 pasa al centro, D3 pasa al centro, ABL pasa al centro, ABR pasa al centro, ABF pasa al centro. Y ahora yo tengo un sistema hexagonal en una circunferencia, y si tengo una circunferencia significa que puedo hablar de 360 grados. Esto va a simplificar todas las cosas para que yo pueda ahora leer e interpretar bien estos electrocardiogramas. Entonces, si estoy en un sistema hexagonal, ya no simplemente voy a hablar de las mitades de derivaciones y proyectarlas hacia allá, sino que cada derivación tiene ya su propia perpendicular. Y ya no hablo de la mitad de una línea, estoy hablando de la mitad de una circunferencia, es decir, tengo perpendiculares que me dividen en distintas semicircunferencias. El asa ahora ya no es un vector que tiene solamente 2 dimensiones, en que se mueve de izquierda a derecha o de abajo a arriba. Ahora tengo un sistema espacial. Y ese sistema espacial yo lo puedo estudiar en este sistema hexaxial que tengo. Este sistema hexaxial ahora lo puedo proyectar en semicircunferencias y todo se me va a facilitar. Esto, obviamente, yo lo voy a calificar, lo voy a etiquetar con grados. 0 grados, 90 grados, 30 grados, 60 grados, 120 grados, 150 grados, 180 grados. Para arriba puedo seguir de 180 a 210 y seguir hasta 360, o simplemente puedo poner los negativos, que es lo que más se usa.
Entonces, este lo voy a llamar menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150. Para determinar los ejes eléctricos, no para determinar la positividad o negatividad de la onda que voy a tener ahora. Entonces, ahora sí, resulta que yo quiero analizar esta asa vectorial que estábamos hablando hace un instante y veamos que sea la misma asa. Parto del centro y voy a hacer esto. Definamos D1. D1 tiene una perpendicular que ustedes saben cuál es, ya se los oí decir hace un instante. D1 es, la perpendicular es ABF, ¿verdad? Menos 90. Sí, pero ya no estoy hablando solamente de un punto. Voy a empezar a hablar de semicircunferencias. Por lo tanto, necesito saber cuál es la perpendicular de D1. La perpendicular de D1 es ABF, porque ahora voy a hablar de toda esta semicircunferencia o de esta otra semicircunferencia. Y si voy a hablar de D1, tengo que ver desde la perspectiva de D1 qué parte de esa asa está cayendo en la semicircunferencia negativa de D1 y qué parte cae en la semicircunferencia positiva de D1. ¿Sí? ¿Oscuro? ¿No muy claro? Semicircunferencia negativa de D1. ¿Cuál es la semicircunferencia negativa? Esta. Esto es lo negativo. Hasta aquí es de D1. De esta asa que estoy estudiando, de este corazón, ¿qué parte está allí? Está esto. Por lo tanto, en D1 yo voy a empezar con una pequeña Q y una onda R, que corresponde a esta negatividad y a esta positividad. ¿Sí? Ahora voy a analizar D2. La perpendicular de D2 es ABL. ABL. Quiere decir que en D2 está dudoso, simplemente por mal dibujante, si tengo QORs. Pero literalmente, si está las fuerzas iniciales empezando un poquito por debajo de esta perpendicular, solo voy a tener cosas positivas. Y entonces, digamos que aquí no tengo esa elevación. Entonces, D2, que está aquí, como D2 es una de las relaciones inferiores, yo voy a acostumbrarme a graficarla en esta circunferencia siempre abajo. D1 es izquierda, D2 la grafico acá. D2, ¿cuál será el D2? Significa que si esto es la perpendicular, todo es positivo. Digamos que se está pasando hacia acá. Estoy sobrepasándome las fuerzas terminales por encima de la semicircunferencia de ABL. ¿Qué significa eso? Significa que estas fuerzas terminales son negativas en la semicircunferencia negativa de D2. Por lo tanto, esto
va a representar una onda S en D2. ¿Está claro? Voy a D3. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Tengo que saber cuál es la perpendicular de cada cual. Perpendicular de D1 a BF, perpendicular de D2 a BL, perpendicular de D3 es ABR. Muy bien, esto es ABR, esto es esto es D3, esta es la perpendicular ABR. Significa que en D3 yo voy a tener ¿qué tanta positividad aquí en D3? No la hay. Y si parece que hubiera, es solo por mal dibujante, porque no lo puedo hacer el centro perfecto, ¿no? Pero no pretendía hacerlo. Pero puede haberlo. Si es que las fuerzas terminales terminan hacia acá, vienen a hacerlo. Todavía no estamos hablando de qué es normal y qué no es, sino estamos hablando de pura geometría, ni siquiera estamos hablando de cardiología, pura geometría. Entonces, D3, su perpendicular es ABR, significa que todo esto va a ser positivo. Por lo tanto, ABR va a ser positivo, pero tiene esto negativo. Y ahora voy a hacer ABF. La perpendicular de ABF quedamos en que era D1. Por lo tanto, esta es la perpendicular de ABF. En ABF, por lo tanto, voy a tener todo esto positivo hasta aquí. Esto será negativo. Entonces ABF será todo eso positivo con esto, esta parte negativa. Si fueran secuenciales, yo me daría cuenta cómo va aumentando la positividad o la negatividad. Por ejemplo, la negatividad de D2, fuerzas terminales, la negatividad de ABF, la negatividad de D3. Las ondas S van aumentando desde D2, D3, ABF. Probablemente en D3 siendo la más profunda, la de mayor magnitud, porque es D2, ABF, D3, fuerza negativa, es decir, fuerzas terminales. En este caso, cuando lo que ha ocurrido es que se ha hecho una depolarización de un asa contra las manecillas del reloj. Ahora, esta misma asa puede ocurrir contraria, a favor de las manecillas del reloj, en cuyo caso el asunto va a cambiar totalmente. En cuyo caso, si fuera a favor de las manecillas del reloj, ya ABF será exactamente contrario. Esto, que eran las fuerzas terminales y me daban esta onda S, ahora se convierten en fuerzas iniciales y me da una onda Q. Y la onda R es subsiguiente a la Q. D2 está inscribiendo así, la perpendicular de D2 es ABL, por lo tanto, esto es lo negativo de ABL. Esto, por lo tanto, D2, que tenía esta pequeña onda S, ahora tiene una pequeña onda R. Y el resto, una pequeña onda Q, y el resto es R. Y en D3, ahora D3, como está inscribiendo horario, tiene esto inicialmente negativo. Esto que era D2 negativo, esto que era ABF negativo y esto que es D3 negativo. Esto fue
esto fue la Q de 2, esto fue la Q de ABF, esto fue la Q de D3, es decir, va aumentando en magnitud. Todavía no hablamos de eso, ya vamos a hablar de eso. Estamos hablando solamente de geometría ahora. El ejercicio que necesito que hagan es ese, que hagan el sistema hexaxial, que vean cuál es el perpendicular de cada una, dibujen asas y vayan proyectando electrocardiogramas en las 6 derivaciones. Dejado eso en claro, hablemos de cardiología. Nace el niño. El niño nace con un corazón anatómica y eléctricamente vertical. Vertical. Un corazón vertical siempre, en el plano frontal, un corazón vertical en el plano frontal siempre inscribe horario. Siempre inscribe horario. Corazón vertical siempre inscribe horario. ¿Qué quiere decir esto? Que un corazón vertical siempre va a tener fuerzas iniciales hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que un corazón vertical siempre va a tener onda Q en las derivaciones inferiores. Por lo tanto, en un niño lo que yo voy a encontrar es un eje eléctrico de más 90 o más 110 y la inscripción del eje la inscripción del asa siempre es horaria, es decir, fuerzas iniciales hacia arriba. Esto quiere decir onda Q en D2, D3 y ABF, que son las derivaciones inferiores. ¿Sí está claro? Entonces un niño siempre va a tener un eje eléctrico vertical y siempre va a tener onda Q en derivaciones inferiores porque siempre inscribe horario. En cambio, mi electrocardiograma siempre va a ser horizontal. Y a menos que yo haya tenido un infarto, que no lo he tenido, si yo inscribo horizontal, la inscripción siempre será antihoraria. En un corazón horizontal normal, por lo tanto, la inscripción siempre es antihoraria. Significa que si ustedes me toman un electrocardiograma y yo tengo 0 grados o más 30 semi-horizontal, significa que no puedo tener onda Q en derivaciones inferiores, porque estoy inscribiendo horario, es decir, las fuerzas iniciales siempre van para abajo. Estoy inscribiendo horario. No hay Q en derivaciones inferiores. La Q, por lo tanto, puede ser normal en un eje eléctrico vertical, pero la Q no es normal en un eje eléctrico horizontal, porque la forma en que inscriben horario o antihorario. ¿Claro hasta ahí? Si no, díganmelo ahora para poder seguir. ¿Cómo lo explicaría el sistema hexagonal del corazón horizontal más arriba de
Sí, corazón horizontal, totalmente horizontal, significaría eso. 0 grados. Esto significaría un ABF isoeléctrico, porque tiene esta mitad positiva y esta mitad negativa en ABF, isoeléctrico. Veo que ABF es isoeléctrico, igualita la R y la S, isoeléctrico, es perpendicular a ABF, es perpendicular a D1. Por lo tanto, significa que estoy en 0 grados. ¿Cómo sé que no estoy en 180 grados? Por D1. Si estuviera acá, D1 fuera totalmente negativo, pero D1 me va a demostrar que es positivo, ¿verdad? Pero así es como graficaría yo este corazón. ¿Cómo graficaría el corazón vertical? Lo contrario, sería, este está inscribiendo antihorario, el corazón vertical inscribiría horario. Más 90 grados, pero estoy inscribiendo horario, primero para arriba. Luego este sí me va a dar onda Q en las derivaciones inferiores. Permítame un minuto su estetoscopio. ¿Qué significa eso? ¿Ah? ¿Por qué cuando es vertical el vector cambia y se hace horario? La pregunta es, ¿Por qué cuando es vertical el vector cambia y se hace horario? Se hace horario. el vector no cambia. Cuando estoy inscribiendo, cuando tengo un corazón vertical, la inscripción siempre es horaria. Cuando estoy horizontal, la inscripción siempre es antihoraria. ¿Qué significa? ¿Cambió la inscripción? No, no cambia la inscripción. Lo que ocurre es esto, presten atención. Soy yo mismo y acabo de nacer. Y estoy con mi corazón vertical, así. Está inscribiendo desde donde está el diafragma. Y desde ahí parte y estoy inscribiendo con fuerzas iniciales hacia arriba. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Eso me está dando Q en derivaciones inferiores. Pero con los años mi corazón va a horizontalizarse. Pero ojo, no se horizontaliza así. Se horizontaliza rotando, se horizontaliza así. Es decir, no sigue de esta manera, ahora va a horizontalizarse, pero rotando. Es decir, haciendo una rotación para que la inscripción ahora se haga antihoraria, deja de ser horaria y se hace horaria, pero la inscripción sigue siendo exactamente la misma. Lo que ha ocurrido es esto. Ocurrió solo una rotación. Está difícil con el estetoscopio, ¿no? Pero estando así, y ahora lo que voy a hacer de estar así es que voy a rotar. Y se hace una rotación, sigue siendo la misma dirección, pero es horaria, es antihoraria. ¿Está claro hasta allí? ¿Qué pasa si yo llego a tener un corazón en 0 grados o 30 grados y tengo onda Q en derivaciones inferiores? Sí, yo decía
En mi caso, yo debo tener ya un corazón horizontal. Ando por más 30 o ando en 0 grados. ¿Verdad? Pero ¿qué va a pasar si yo tengo 0 grados o 30 grados, pero tengo Q en D2, D3 y ABF? Significa que estoy inscribiendo anormalmente horario, porque las fuerzas iniciales están yendo para arriba. Eso significaría que tengo un infarto. ¿Infarto de dónde? De cara inferior. Porque estando inscribiendo, tengo un corazón horizontal, debo tener fuerzas iniciales hacia abajo. Pero como no hay dónde, se va para... Pero como tengo un infarto, esa parte inferior murió, se me están yendo para arriba. Y entonces tengo Q en D2, D3 y ABF. Entonces, Q en D2, D3 y ABF es un infarto en un corazón horizontal, pero no es un infarto en un corazón vertical. Corazón vertical puede ocurrir en un niño, pero hay otras personas que tienen corazones verticales también. Por ejemplo, el enfisematoso. El enfisematoso. El paciente que llega a tener cor pulmonar crónico puede tener un corazón vertical sin tener realmente un infarto. Entonces tiene que ver con eso. Pero un corazón horizontal sí significa que hay un infarto. Para poder decir esto, tengo que tener Q en las 3 derivaciones inferiores, D2, D3 y ABF. Este lo habíamos hecho como normal, ahora lo vamos a hacer anormal. Es la misma asa, sigue siendo isoeléctrico en ABF, pero ahora inscribe horario. Ya no es isoeléctrico RS, ahora es isoeléctrico, pero es QR. Pero es isoeléctrico, sigue siendo 0 grados, pero la inscripción del asa es totalmente distinta. Entonces ahora yo tengo que tener esta Q, pero esta Q tiene que estar en las 3 derivaciones inferiores. ¿Por qué? Porque si tengo esto así, voy a tener Q, esto es Q en D2, ¿dónde? En D2, Q en ABF, Q en D3, y va aumentando, Qcita en D2, Q en ABF y Qcota en D3, porque simplemente va aumentando. Es un hecho. Entonces, en el plano frontal, que es en el que estamos estudiando ahora, la inscripción puede ser horaria o antihoraria. Es normal, depende de la edad. Pero cuando inscribe horario, siempre es cuando es vertical, siempre inscribe horario. Y cuando es horizontal, siempre inscribe antihorario. Cuando tengo un corazón horizontal, tengo el riesgo de tener un eje a la izquierda. ¿Cuándo yo lo llamo un eje a la izquierda? Cuando está más allá de menos 30. Menos 30 en la circunferencia. Tengo un eje, allí están 0 grados. Si voy a menos 30, tengo un eje a la izquierda. Pero claro, yo puedo tener una desviación del eje a la izquierda si conozco a mi paciente que antes tenía más 45 y ahora se me presenta con 0 grados. Por definición no es un eje a la izquierda, pero yo lo vi hace un año que tenía 45 grados y ahora está en 0 grados. Hay una desviación del eje a la izquierda. Pero por definición es más allá de menos 30. Causas de eje a la izquierda. Causas de eje a la izquierda. No. A ver, veamos algo. Ustedes van a leer en muchos libros que la hipertrofia ventricular izquierda es causa de un eje a la izquierda. Personalmente no lo creo. No lo creo. No creo que eso sea un eje. Pero estoy de acuerdo que ustedes van a leer eso.
que la hipertrofia es capaz de desviar el eje a la izquierda. ¿Cuáles son las causas generalmente admitidas de eje a la izquierda? En primer lugar, el infarto de cara inferior, el que acabamos de ver. Una atresia valvular, no me acuerdo bien, pero ¿Cómo? pero me parece que es una atresia valvular. Sí, muy bien. Una atresia tricuspidia. Puede hacerlo. Sí, señor, eso lo puede hacer. Un eje a la izquierda. Un hemibloqueo anterior izquierda. Como ustedes saben, existen dos ramas en el haz de His. La rama izquierda se divide en dos, anterior es anterior y posterior. Cuando hay un hemibloqueo, no de la rama izquierda, sino solo de la rama anterior, de la rama izquierda, hay una desviación del eje a la izquierda. ¿Cómo diferencio yo un eje a la izquierda provocado por infarto de cara inferior de un eje a la izquierda provocado por un hemibloqueo anterior izquierdo, que son los más comunes que ustedes van a ver? Es que en el infarto la inscripción es horaria y en el hemibloqueo anterior izquierdo va a continuar siendo antihoraria. Es decir, tienes un menos 30, pero sin Q en las derivaciones inferiores, en el hemibloqueo anterior izquierdo. Otras causas son la atresia tricuspidia, efectivamente. Otra causa es el Wolff-Parkinson-White. Otra causa es la hiperpotasemia y otra causa es cor pulmonare. ¿Qué es el Wolff-Parkinson-White? Es Un circuito de reentrada por si tiene. cuando tengo un pathway, tengo un tracto anormal, por lo que puede eventualmente provocar reentrada. Cuando yo vaya a estudiar arritmias, tengo que hacerlo con algo que se llama un ladograma. Voy a usar esto. Y este es el renglón de la aurícula, el renglón atrioventricular y el renglón ventricular. Ritmo sinusal lo voy a dibujar así. Nódulo sinusal de polariza aurícula, atrioventricular y continúa ventrículo. Y sigue con esta normalidad. Yo puedo a partir de aquí estudiar bien estas sístoles ventriculares, por ejemplo, que parten de aquí, suben y son capaces de llegar hasta acá. Nódulo sinusal se disparó, pero no pasó y por lo tanto ni lo veo y tengo pausa compensatoria. Tengo esa pausa compensatoria. O puedo estudiar un supraventricular, algo que nace aquí o algo que nace acá. ¿La verdad? Puedo estudiar reentradas. Estos son reentradas, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando tengo un paciente con Wolff-Parkinson-White? Cuando tengo un paciente con Wolff-Parkinson-White es que es capaz de tener otra reentrada anormal. Se va por aquí y por acá. Y por lo tanto, aquí lo que yo tendría es una onda P, algo anormal que se llama la onda delta, y después viene el QRS normal. Esta es la onda delta, que es esto. Y esta onda delta es capaz de reentrar y provocar taquicardias supraventriculares. Esto es capaz de presentar un eje a la izquierda, Wolff-Parkinson-White. ¿Cómo representaría una fibrilación? Deja de tener esto y lo que empieza a tener es 500 latidos, unos muy profundos que son capaces de entrar, otros profundos pero por periodo refractario no pueden entrar, y otro más acá que ya
penetró, este también penetró, entonces hay unos que penetran y pasan al ventrículo, otros no, de una manera muy irregular. Este es el mejor sistema para aprender bien arritmias, que ya lo veremos más adelante. Pero, Ladograma. Ladograma. Muy bien. El plano frontal, el plano horizontal es mucho más sencillo y veo que ustedes lo dominan, inclusive más. En el plano horizontal lo que tengo que hacer es analizar el corazón horizontalmente. Y esto sí significa ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Primer vector, segundo vector, tercer vector, cuarto vector. Es decir, tengo esa asa. Aquí no tengo yo perpendiculares, me las imagino. El V1 que está en el cuarto espacio intercostal izquierdo, me imagino que V5 es la perpendicular. Por lo tanto, hasta V5, eso será VR en V1. En V2, que es cuarto espacio intercostal derecho, V2, me imagino que V6 es la perpendicular, por lo tanto la onda R irá creciendo un poquito. V3 es más o menos el isoeléctrico, iguales. V4, más grande la R, porque obviamente va retrocediendo y esto se va haciendo más positivo, hasta llegar a las máximas R's en V5 y V6. Con la diferencia en V5 y V6 es que esto será negativo y por lo tanto V5 y V6 siempre tendrá una onda Q. Será muy fácil que yo pueda diagnosticar un infarto anterior. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo un infarto anterior es esto, es decir, no tendré R en V1 y en V2 o en V3. Eso es un infarto anteroseptal. O puedo tener un infarto estrictamente anterior. Significa que no tengo onda R en V3, V4. O un infarto lateral, tengo una Q profunda en V5 y en V6. O tengo un infarto anterior extenso, V1 o V6. No lo podré leer cuando tengo un infarto, cuando tengo un bloqueo de rama izquierda. Se va a complicar. Pero esto es lo esencial que ustedes deben saber. A partir de esto seguimos discutiendo otras cosas. Nos vemos el día jueves.